buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más con nosotros para producir este programa de análisis económico nacional e internacional. Luis Manuel Piantini, un servidor Ezequiel Molina Lizardo, estarán acompañados de nuestro amigo, colega, un joven economista, ya no es tan joven, pero yo le voy a seguir siendo joven, Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía y Desarrollo de la República Dominicana. Muy buenas. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, Pavel, usted siempre ha estado con nosotros. Sí. Ahora está más ocupado, pero le saca tiempo. Sí. Exacto. Ya, como viceministro. Y ahora presencial, finalmente. No, ha venido ya 3 veces como viceministro al programa. Sí. O sea que te lo agradecemos mucho. Y contigo vamos a analizar la economía y vamos a analizar el año próximo. Porque yo sé que tú eres, de hecho, especialista en desarrollo económico. Y queremos ver, dentro de las cosas que vamos a hablar contigo, qué planes hay para el año 2022 y para su siguiente, porque los economistas que están especializados como tú no desarrollan un solo año, desarrollan un periodo. ¿Qué va a pasar? Luis Manuel. Bueno, buenos días, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga en este domingo del Señor. Sí, mucha alegría de tener a Pavel aquí con nosotros. Como tú dices, es la tercera vez que viene. Tercera vez, como viceministro. No siempre, como viceministro, sí, pero no siempre sucede eso, tú sabes. Cuando llegan a esas posiciones, es menos, cuando menos se ven. Pero este es guapo. Me siento cómodo aquí. Me siento amenazado. Y no siento que voy a meter la pata, que me van a querer hacer meter la pata. Tampoco. Entonces, bueno. Porque no es un programa mediático. Luis Manuel. No. Yo creo que por donde tú vas, interesante comenzar con Pavel, en base al presupuesto del año que viene, que ahí están ya los programas y proyectos. Y lo que ustedes tienen para... Porque ya ustedes trabajaron desde antes de llegar al gobierno, lo que pasa es que la pandemia lo paró. Sí. A mí me gustaría primero que cierre este año, cierre el año, que pasó este año, porque no pasaron algunas cosas. Yo creo que el 2021 fue un año en términos macroeconómicos, si quiero destacar esto, insistir en esto, en términos macroeconómicos, es decir, en términos de las cifras agregadas, que no dice exactamente cómo vive la gente o qué pasó con la gente en concreto, sino en términos agregados, ayuda, pero no determina. En términos agregados, en términos macroeconómicos, el año fue extraordinario. Estamos hablando de un crecimiento impresionante, muy por encima de lo inicialmente previsto. Hay que recordar que el marco macroeconómico, o sea, se preveía en el año 2020, inicio de 2021, que la economía iba a cerrar creciendo en el 2021 a una tasa del 5.5%. Después esa cifra fue ajustada al 7.5% y ahora estamos terminando con una estimación oficial que es cuidadosa, cautelosa, prudente, del 10.8%, del 10.7%. Entonces, que es probable, por lo tanto, que termine siendo un poquito más alta, pero tú sabes que a nivel de gobierno se trata de manejar las previsiones con un poco de cautela y no pecar de un excesivo entusiasmo. En términos macroeconómicos, en términos de crecimiento ha sido extraordinario. Estabilidad. Yo creo también que, tenemos un crecimiento de las exportaciones también que va a superar los 12.000 millones de dólares, una cifra récord en la economía dominicana, liderado principalmente por las exportaciones de zona franca, aunque no solamente, principalmente por zona franca. Sí. También el oro tiene su contribución y las exportaciones nacionales, si bien no se han comportado tan dinámicamente como la de zona franca, también han venido creciendo a medida que los mercados se han recuperado. El tabaco se ha puesto, el tabaco, se ha colocado como el número 1. Los cigarros han estado creciendo de manera muy significativa. Los empleos, el total de empleos se recuperó plenamente. Y entonces eso es muy, muy significativo. Las cuentas fiscales, de manera sorpresiva, inesperada, no hubo una acción deliberada del gobierno en ese sentido, van a terminar cerrando con un déficit, por lo menos lo que se prevé, hay que ver cómo cierran, porque siempre el diciembre es un mes muy atípico en términos fiscales tú no puedes hacer mucha previsión de cómo cerrará hasta que no tenga el dato de diciembre, porque digámoslo así, en diciembre yo no creo que sea una práctica no es suficientemente buena, pero de alguna manera se ha venido haciendo así y hay que corregirlo desde mi punto de vista, pero en diciembre entran todas las facturas.
Entonces, al entrar toda la factura, el gasto aparece mucho más abultado de lo que había venido siendo, especialmente en términos de la inversión pública. Entonces, eso te sube mucho las cifras de gasto y todavía no tienes la certeza de en cuánto va a cerrar. Las autoridades de Hacienda estiman que va a cerrar en el equivalente al 3% del PIB, pero cuando tú tomas cómo se va comportando el gasto y los ingresos, tú tienes que debería de cerrar entre un 1 y un 2, un 1.1 y el equivalente a un 1.1 entre 1 y 2% del PIB. Vamos a ver, y el resultado de eso ha sido el resultado principalmente de un aumento muy significativo de los ingresos, porque el PIB nominal, es decir, el valor de la producción en pesos corrientes de toda la economía terminó siendo un 20% más elevada que en 2020, y cuando el presupuesto original, inicial, se hizo pensando que iba a ser la mitad de ese crecimiento. Entonces, eso hizo que los ingresos tributarios crecieran de manera muy significativa. También el gasto de capital en la primera parte del año estuvo lento, eso también va a contribuir, pero en mucho menor medida. La principal para el comportamiento de la cuenta fiscal es que los ingresos crecieron muchísimo. Aún así también ejecutaron el 69% del Yo creo que va a terminar por ahí, pero hay que esperar. Hay que esperar porque la inversión pública la semana pasada, solo la semana pasada, se gastaron 7.600 millones de pesos en inversión. No estamos hablando de transferencias a las instituciones de capital, esas transferencias que se hacen para gastar en inversión, no. Gasto en inversión la semana pasada solamente 7.000, eso es lo que se gasta en un mes completo, normal, un poco menos eso. Sí. Normalmente se gastan 9.000, 10.000 millones y en una semana se gastaron 17.000. El mes pasado, noviembre, se gastaron 17.000 millones de pesos en inversión. O sea, la inversión pública se ha disparado de una manera impresionante, en contraste con la primera parte del año, donde la inversión pública estaba muy lenta, porque el gobierno encontró un conjunto de problemas muy severos en los proyectos de inversión pública, y hubo una decisión muy clara para que entre gastar rápido, oportunamente, vamos a decirlo así claramente, y gastar bien, se prefirió gastar bien. Y el presidente dio una instrucción claramente de auscultar cada proyecto y tratar de que las cosas caminen de acuerdo a la normativa, y eso ralentizó la inversión pública. Y hubo que hacer muchos ajustes. Por ejemplo, hubo que aprobar una ley especial para hacer ajustes financieros de proyectos que no podían hacerse si no tuvieran una ley especial. El presidente dijo, y el gobierno decidió no volarse las normativas, no saltarse las normativas. Y vamos a cambiarla en todo caso, excepcionalmente con una ley particular. Vamos a pedirle permiso al Congreso para hacer eso y vamos a hacer las cosas bien. Y eso contribuyó a que en el segundo semestre del año ya pues, se aplanara todos los problemas, las arrugas quedaran planchadas y la inversión pública pudiera despegar. La última vez que tú compareciste en el programa, hablando de inversión pública, tú precisamente dijiste lo mismo, que fue una decisión que en vez de gastar rápido, se gastara bien y con responsabilidad. Pero yo te hago la pregunta sobre eso mismo. También pudo haber sido una estrategia de dejar más en manos del sector privado la inversión, a ver cómo corría la economía. Yo creo que no hubo una decisión en ese sentido. La decisión fue vamos a gastar bien, pero sucedió por fortuna. Fue una coincidencia muy afortunada. El gobierno y el país tuvieron suerte, tuvimos suerte, porque la inversión privada respondió de una manera inusitada. El 65% del aumento en la demanda, que es lo que explica el crecimiento. Señores, cuando la economía produce más, es porque alguien está comprando más. Eso significa que alguien demandó más. Eso es el enfoque de demanda agregada. Del todo el aumento de la demanda agregada, que explica el aumento en la producción, el 65% fue la inversión privada. Normalmente 35%, la inversión privada explicó el doble de lo que normalmente explicó. Yo creo que los espíritus animales de Keynes, sí. Hay un entusiasmo desbordado en el sector privado. Y no estoy hablando del gran sector privado, estoy hablando en general. Hay un ambiente de mucho optimismo económico. Lo he visto en el pasado. Ayudó la facilidad de los créditos. Esto voy a decir, para que no se piense que estoy haciendo propaganda, lo he visto en el pasado. En otros momentos ha habido, muy particular, ha habido ese entusiasmo, y es normal. Es decir, como Keynes en los 30 escribió estos espíritus animales, cuando ven que los negocios y la demanda se va a activar y va a haber
va a haber Hay posibilidades, hay oportunidad. Entonces la inversión se desborda, en algún momento se desborda, no empuja. Obviamente en algún momento Sí, va a se recoger, y recoge. por eso podemos hablar de eso. Ahora yo creo que en algún momento se apacigua. Pero eso fue la expansión del crédito que ayudó, el dinero barato. Bueno, ahí vamos. Eso, la expansión del crédito, lo que te da es la posibilidad de tú tomar el dinero. Pero, La confianza de pero hacerlo. si tú y la confianza, no, o sea, tienes la posibilidad de hacerlo, pero lo que te da, lo que te hace tomar la decisión es que haya la oportunidad de negocio. Y cuando cuando tú ves la oportunidad de negocio, porque tú prevés, estás viendo y prevés que vas a poder vender. Entonces ahí tú tomas dinero. El año pasado la disponibilidad de crédito fue muy amplia, Sí. pero ¿quién iba a invertir? Si no se sabe lo que iba a pasar. Claro. Entonces la política monetaria, yo insisto, no te mueve la aguja, pero te crea, te ofrece la cama, el soporte para tú decir, oh, aquí hay una oportunidad de inversión, déjame tomar dinero prestado barato antes de que empiece el Banco Central a subir la tasa de interés. El año pasado los bancos usaron mucho el dinero para comprar valores. Claro. ¿Mm? Porque no nadie, tanto para crédito. Porque nadie le estaba demandando Exacto. para inversiones. Sí. Pero ahora la construcción se ha disparado. Claro. La construcción privada y la construcción pública. Porque esa promoción que tú ves a través de obra pública, con todos los proyectos que está abarcando, es una cosa impresionante también. O sea, en el sur, en el centro, aquí, en el este, en todas partes. En todas partes estamos viendo. Ahora, tú dijiste algo que yo quiero que tú me lo aclares después. Lo de la factura de fin de año. Está bien. Ok, pero quiero cerrar diciendo que en el lado positivo, porque no quiero dejar de pasar el lado negativo, Sí, porque hay su lado negativo. Que es la inflación, y los el ingresos déficit, reales. el déficit, el aumento del déficit de la cuenta corriente. Ya, vamos a ver. En el caso, la balanza de pago. ¿qué otra cosa positiva? Las remesas. Eso es Obviamente, positivo. eso es positivo. eso contribuye a empujar el consumo. Sí. Estamos hablando de más de 30 mil millones Y la de inversión dólares. también. Los Entre dominicanos remesas, hicieron sí. mucha inversión Entonces, aquí. Entre remesas, turismo, exportación. Y finalmente el turismo. Si tuvimos los mejores septiembre y octubre de Más toda de la 30 historia. millones de No dólares. conozco la cifra de noviembre, pero Sí, septiembre y octubre. En términos debo decir, en términos del arribo, del número de arribos, Sí. que no de los ingresos todavía, porque para que hayan habido esos arribos, los precios tuvieron que estar bajos. Pero- Entonces los ingresos no son consonos con los arribos, pero de todas maneras ya le Y yo tuvieron siento que Ah, puede haber una Pavel. doble contabilidad. Pavel, además, el ingreso de los dominicanos ausentes ha sido extraordinario este año. Por lo que recibieron el año Claro. pasado y lo recibieron Claro. esta mañana, en temprano, Las ayudas, de sí, Biden, las ayudas, oye, sí, las ayudas. en febrero. Sí, ¿Mm? sí. O sea, los dominicanos han viajado mucho al país. Más de 1.145.000 en noviembre. Tanto entre los no residentes, tanto los dominicanos como los extranjeros, los arribos de estos han aumentado muchísimo. Ahora, ¿dónde está el lado negativo? Obviamente en los ingresos reales. Es decir, en dos elementos. Los ingresos laborales reales, voy a explicar qué es eso. Y segundo, la calidad del empleo. Es decir, el empleo ha recuperado el nivel que tenía previo a la crisis. Pero los empleos que más han aumentado han sido los empleos informales. La relación de empleo formal a informal antes de la pandemia era de 104 empleos formales por cada 104 empleos informales por cada 100 formales. Ahora es de 122 empleos informales por cada 100 formales. Y es normal, se entiende, no es lo que uno quiere, porque en general los empleos informales son Llegamos a 60 a la precarios. economía informal, 60%. Menos, 50 pero 50. subió de bajo 50 a por encima de 55. Sí. Acuérdate que el sector turismo todavía no Claro, está plenamente. No está plenamente. Todavía el tema ahí es que el empleo informal es más barato de crearlo. Claro. O sea, para tú generar un empleo formal significa un costo Afecta a la seguridad social. muy significativo. Así que hay que hacer una inversión, hay que hacer una contratación. Y después de la pandemia, los negocios están cuidadosos en contratar más gente. Están menos cuidadosos en invertir, pero están más cuidadosos en contratar más gente. Yo esperaría que a medida que el crecimiento se consolide, la recuperación y se estabilice, pues entonces la proporción de empleos informales a formales se
vuelva a los niveles previos a la crisis, que no eran niveles buenos para nada, al contrario, pero por lo menos mejoran respecto a la situación actual. Yo creo y lo otro es los ingresos reales, es decir, los ingresos reales han aumentado respecto al momento de la crisis. Claro, porque bueno, hay más empleo y más, pero todavía están por debajo de los ingresos reales previos a la pandemia. Es decir, la gente se está empleando más, pero está el poder de compra de su salario, cualquiera que aún con salarios mayores, ha caído. Está subiendo, pero todavía está por debajo del nivel previo a la crisis. Es decir, la idea de que la gente está pasando trabajo, que le está haciendo resultados muy difíciles. Sí, claro que sí. Estamos mejor que hace unos meses, pero el poder de compra de los salarios está muy afectado. Sí, los aumentos de los salarios mínimos deberá ayudar, porque acuérdense que fue en 2 fases. Sí. O sea, entonces, el segundo tramo, las cifras que estoy dando no incluyen el aumento de salario, porque la cifra que tenemos disponible es del segundo trimestre del año. Entonces, esperaría que en el tercer trimestre del año, de este año 2021, y del primer trimestre del año que viene, cuya cifra no vamos a tener sino hasta mediados por mayo, por ahí del año que viene, los ingresos reales aumenten todavía más y tiendan a cerrar la brecha con respecto a la situación vista previo a la crisis. El aumento fue de un 20%. En promedio, lo que pasa es que es muy variado. En promedio, en el sector, el salario en las empresas no sectorizadas, es decir, las que no están, recuérdense que hay salarios para zona franca, para turismo, en fin, hay varios sectores, hay agrícola, pero las que no están clasificadas de esa manera se clasifican en pequeñas, medianas y grandes, y en promedio el aumento de salario nominal es de 26%, el aumento más alto en mucho tiempo, o sea, un aumento muy significativo, pero que responde a la situación actual de la inflación es otro punto que no es tan positivo. Porque la explicación de lo real del ingreso real es la alta inflación, cuestión sobre la cual crea una tasa pasiva negativa. Y además ese es un efecto adicional negativo, que la tasa de interés es negativa. Si tú depositas dinero en el banco y los intereses están por debajo de lo que de la inflación, se está comiendo el poder de compra. Entonces, y eso es un tema de la inflación que no tenemos control. Es decir, es muy poco lo que podemos hacer. Podemos proteger a ciertas poblaciones, proteger algunos productos de los aumentos, pero no podemos contener, excepto a un costo fiscal muy elevado, que es lo que está pasando. Estamos destinando recursos fiscales para contener los aumentos en los precios de los combustibles. Sí. Especialmente el GLP. Va como 11.000 millones o 12.000 millones. Sí, sí, correcto. El otro día estaba en 9.000. Sí. Tiene que estar en 12.000 más o menos. Sí, va a cerrar muy dinero. alto, mucho dinero. Eso no es sostenible a largo plazo, a mediano plazo. Eso habrá que corregirlo y significa o esperar que el petróleo baje o terminar trasladando el aumento de los precios a los costos. El problema de ahí, el aumento del precio internacional a los precios domésticos, pero el problema de ahí es que el principal componente de ese subsidio es el GLP. Exacto. Y el GLP es que se consume mucho. Tiene un efecto en la canasta. Es mortal. En la alimentación. Vamos a hacer la primera pausa. Y en el cierto transporte. Vamos a hacer la primera pausa. Continuamos con Pavel Isa Contreras en el programa Agenda Económica. Pavel, año 2022, ¿qué están pensando los funcionarios? Lo de la factura quedó. Voy a eso. Bueno, normalmente, si usted toma las cifras de inversión pública año a año, por mes, usted se da cuenta que siempre en diciembre hay un aumento muy grande del registro. Hay un tema de registro. En diciembre se empiezan a registrar ajustes. Se acelera los desembolsos del gobierno en proyectos de inversión. Significa que los proyectos de inversión
fueron corriendo. Eso es tradicional en la República Dominicana de hace 8 o 10 años, por lo menos. Pues cuando yo fui director de una planta. ¿Era igualito? Yo no me acuerdo de eso. No. Ahora, digamos, los últimos 8 o 10 años, cuando usted ve la cifra de diciembre de gasto de capital del gobierno, es decir, de gasto en inversión pública, Sí. y la compara con los meses anteriores, hay una diferencia muy significativa. Es decir, en diciembre sube muchísimo. Y es porque los proyectos de inversión, de lo que se registra es cuando el gobierno se compromete a pagar. Desembolsa el dinero. No tiene que haber desembolsado, pero ya el proceso de desembolso está, digamos, Está en camino. ya hay un compromiso Ya. que no va a ser, digamos, tocado. Y es Ya un las proceso- partidas están asignadas. Es un proceso burocrático. Sí. Ya. No Entonces, pasa deuda para el año que Para viene. no pasar, porque también los contratistas dicen, yo no quiero que esto quede, porque bueno, hay que ver si entra en el presupuesto el año Sí. que viene. Entonces, a mí págame ahora y empieza a presionar, y si tú no me pagas, yo voy a parar la ubicación. Entonces, el proyecto va más lento de lo que se hubiese querido, pero entonces, de repente, bueno, vamos a acelerar esto para que me desembolsen. Y entonces, bueno, eso es lo que pasa. Ocurre una acumulación de compromisos hacia final, algo que no debe ser. Tú no puedes prever. En julio y agosto, todavía en julio y agosto, tú no puedes prever cuánto va a terminar siendo la inversión pública a final de año. Tú has dado razones. Tú has dado razones. Bueno, entonces, pero eso no debe ser. Tenemos que ir hacia un proceso de inversión pública, entre muchos otros cambios que tenemos que hacer. Tenemos que ir hacia un proceso de inversión pública mucho más fluido, más predecible, más gradual. Cada proyecto, debo decir, tiene su propia lógica, su propia dinámica. Es decir, si ahí tú tienes grandes proyectos, pues los flujos de desembolso van a depender de cómo opere cada proyecto. No puedes pretender que la inversión pública siempre va a ser uniforme en todos los meses. Pero no puede ser tampoco que usted tenga una inversión pública que vaya así, ¿no? A lo largo del año y de repente en diciembre haga esto. Esto no es sano. Entonces, esa es, digamos, que la explicación en términos sencillos. Entonces, ¿qué prevemos para 2021? Pero antes de eso, entonces, hubo un sobrante en caja. ¿Qué van a hacer con el sobrante? No, va a haber un déficit. No, hay un déficit. Va a haber un déficit. Del 1%. Mira, yo prefiero, cuando uno hace las cifras, yo las hago. Digo, caramba, pero para que llegue al equivalente al 3% del PIB, es muy, muy difícil que llegue al 3% Están hablando del de PIB. 0.6. Pero cuando yo hago la cifra, digo, caramba, pero esto tiene que llegar entre 1 y 2% del PIB. Pero las autoridades fiscales son las, digamos, que tienen el control de eso, las que saben, están previendo esto y sabrán por qué yo prefiero atenerme, digamos, a las cifras fiscales, aunque a mí mis números como economista me dan caramba. Esto, pero no tengo, digamos, hay que ver, hay que analizar el proyecto, que no lo he hecho, debo decir, el proyecto de modificación presupuestaria este último, que yo creo, tengo entendido que, y lo he leído, pero no lo he estudiado en detalle, que da un conjunto de indicaciones por dónde pudieran ir los desembolsos de gasto de capital para cerrar el año con un déficit mayor. Ya el déficit está subiendo bastante en las últimas semanas. Así que va a cerrar más alto de lo que se preveía, pero habría que ver si llega al 3% del PIB. Entonces vamos al tema del 2022. ¿Cómo va a ser? Yo creo que el 2022 va a ser un año mucho más desafiante. Es decir, este año impresionante en términos macroeconómicos no se va a repetir. No estoy diciendo que va a ser un año malo, pero va a ser un año, me parece que más normal, más parecido a los años previos a la pandemia. Estamos hablando de que tendremos 11% no tendremos un 11% de crecimiento. Vamos a tener una inflación alta, pero espero que no sea tan alta como la de este año. Pero los ingresos fiscales con relación al PIB no tienen por qué caerse. No se van a caer, pero no van a crecer como crecieron este año. No. De hecho, en el presupuesto de 2021, que fue aprobado en 2020, hubo un conjunto de compromisos de adelanto de impuestos que obviamente no se van a tener en el 2022, porque ya, digamos... Cogerán prestado para... Entonces, pero digamos que en general vamos a tener un crecimiento robusto del 5.5, digamos, yo esperaría que el crecimiento no esté tan alto, sino que vaya convergiendo hacia el nivel histórico, digamos, promedio, que ha sido 5.5%. Sí, pudiera ser más alto, hay quienes piensan que va a ser más alto que eso, pero digamos, ciertamente por debajo del 11%. Sí, porque la inversión del gobierno que faltó el año pasado, o este año al principio, no va a faltar el año que viene. De hecho, y el sector privado va a seguir haciendo sus inversiones también. De hecho, una de las cosas que estamos previendo es que
en los primeros meses del año, normalmente la inversión pública es lenta, más lenta, pero enero, febrero, marzo. Este año no va a ser. Porque una continuación va a continuar a toda marcha. Entonces, vamos a tener más recuperación del empleo, pero vamos a tener un déficit más elevado, probablemente un déficit más elevado, un financiamiento, digamos que volvemos a... En el año 2022... Por la agencia de crédito. ¿Cuánto va a crecer el servicio de la deuda? Bueno, esa no la tengo aquí. Pero va a caer. Pero lo que está previendo es que va a ser un déficit similar a otros años, al equivalente al 3% del PIB. O sea que yo lo que creo que lo más importante es que después de esto, ya en 2022 en adelante, es la agenda del desarrollo la que la estamos enfrentando. Es decir, de vuelta a los problemas estructurales. Tenemos que enfrentar los problemas estructurales que tiene esta economía y que se traducen en que la calidad de vida de la gente no aumenta lo suficiente. O sea, es volver al tema de cómo hacemos que el crecimiento se traduzca en bienestar de la gente. Es irnos a lo que dice el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el programa de gobierno, el plan de gobierno traducido en un programa de Estado, digamos, un programa de gobierno traducido en un plan de Estado más bien, en donde dice claramente cuáles son las acciones que se van a tomar o se deben tomar para lograr eso, lograr mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y qué significa mejorar la calidad de vida de la gente? Bueno, la cotidianidad, como dice el ministro, sí. mi jefe, ¿no? Es decir, es mejorar el empleo, mejorar agua, vivienda, salud, educación. Ese tipo de proyectos que están haciendo ustedes, bueno, que iniciaron el gobierno, no sé si fue Leonel o Danilo, que son el tipo de ciudad como Juan Bosch, ese tipo, La Barquita, ese tipo de acción, sí. ¿no? Que te elimina focos, ¿no? Y te va creando, ¿no? Bienestar en áreas, ¿no? Que han sido marginadas. Eso es muy... Sí, claramente, sí, el gobierno pasado empezó a mover la política de vivienda en una dirección distinta y este gobierno la está profundizando y la está llevando a un nivel mucho más significativo. Digamos, la política de vivienda se está trabajando, digamos, en 3 o 4 frentes. Un frente es el estímulo al sector privado para que construya vivienda de bajo costo con apoyo estatal. O sea, los subsidios, el Bonitevis, un conjunto de apoyos y de facilidades que le permite que la oferta de viviendas del sector privado hacia sectores de ingresos menores a los que tradicionalmente el sector privado atiende, se expanda. Luego está la construcción de vivienda por parte del sector público, digamos, el modelo, digamos, tradicional, pero con un componente de aseguramiento de que las personas paguen las viviendas, distinto a los años 70 y 80, que no se lograba eso, digamos, un compromiso claro de pago. Y luego están los programas de reconstrucción de vivienda. O sea, el gobierno está enfrentando el tema de vivienda en esos 3 frentes. Apoyo del sector, con el sector privado, el sector público construyendo y el sector público rehabilitando y mejorando vivienda. Yo creo que va a ser uno de los elementos más importantes de dinamización de la economía, pero también de mejoramiento de la calidad de vida. No, y eso, en cada uno de esos proyectos estaba lo de la área de tratamiento, que fue muy interesante lo que hicieron también. Bueno, los proyectos tienen que ir acompañados de una buena provisión de servicios. Significa servicio de energía. O sea, no solo se trata de construir vivienda, tiene que construirla, pero además con todos los servicios, que no pase como el proyecto de Monte Grande, de la villa de Monte Grande. Te construyeron la presa, te empezaron a construir la presa, desarrollaron a la gente, construyeron la vivienda. Los colaterales. Y cuando vinimos a ver, no tenía agua, no tenía energía, no tenía calle, acera ni contenedor, nada. Así no puede funcionar la cosa. Entonces, tiene que venir integrado con todos los servicios, pero el tema de agua sobrepasa por mucho. Yo quiero detenerme en ese tema de los proyectos de vivienda. Agua, ¿cuál es el plan de agua para los años siguientes? Porque no es un año, un solo año. El de la capital, que están mencionando otra vez, Madrigal. Bueno, mira, el gobierno está viendo el tema de agua como debe verlo, y no porque lo diga yo, porque soy parte del gobierno, sino porque lo estamos trabajando con el Banco Mundial, y el Banco Mundial está apoyando al país, compartimos una visión en ese sentido, una institución que tiene mucho tiempo trabajando el tema de agua en muchas partes del mundo, en muchos países en desarrollo. También nos está apoyando la Agencia Francesa de Desarrollo y el BID. O sea, estamos hablando de 3 agencias con mucha experiencia en estos temas. Y lo estamos viendo en un sentido integral. El agua, cuando hablo en un sentido integral, significa que el agua, digamos, es un derecho.
Claro. Fundamental. Es un recurso natural Ujú. necesario para la vida en la naturaleza, pero al mismo tiempo es un recurso económico. Entonces tú tienes que trabajar el agua pensando en esos tres elementos, equilibrando esos tres elementos. Tienes que garantizar que haya agua para el consumo humano, sí o sí. Pero no puede ser a costa de secar la fuente de agua para el resto digamos, de la vida, ¿no? de las otras formas de vida. Y también tienes que ser consciente de que producir agua y ponérsela a disposición de los seres humanos cuesta. Y hay que Entonces, pagarla. y hay que pagarla. Entonces, eso. Y además, eso es un sentido de la integralidad. Eso es un mal, ¿eh? Eso es un mal que tiene este país. El otro sentido de la integralidad es que estamos viendo el tema de agua a nivel de cuenca, con perspectiva de cuenca. ¿Y qué significa con perspectiva de cuenca? Que estamos pensándolo desde donde se produce el agua en las cuencas altas hasta la disposición de agua servida abajo en las ciudades, pasando por los reservorios de agua, las presas, la construcción de presas, luego de estos reservorios, pueden haber otras formas de reservorios, pero estos, digamos, son los principales, y de ahí, de esos reservorios, de la infraestructura gris, que es, digamos, la presa, luego para agricultura y para suministro, para uso de los hogares y uso de empresas no agrícolas como industrias y empresas de servicio. Y luego que se use el agua, hay que tratarla para devolverla con calidad o para reusarla. Se lo estamos viendo de esa manera. Sí. Para resolver el tema de agua en este país se van a requerir una cifra mal contada, la mejor aproximación que se ha podido hacer. 9.000 millones. Casi 9.000 millones de dólares. Esa es una cifra impresionante y eso solo puede ser abordado a largo plazo. Entonces, como el tema es a largo plazo, entonces por eso el gobierno y el presidente convocó a un pacto por el agua. Es decir, donde toda la sociedad, es un proceso donde toda la sociedad dominicana se ponga de acuerdo de que independientemente del partido político que gobierne o de las diferentes fuerzas, que tengamos un plan mínimo. Cada gobierno le puede dar, digamos, su giro, pero que tengamos un plan mínimo para resolver el problema del agua de aquí a 15, a 20 años, a 25 años, ¿no? Y ponernos de acuerdo en cuáles son los elementos donde llueve, truene o ventee, gane, que sea quien que esté en el poder, nos comprometamos con inversiones en la protección del recurso, en la cuenca alta de los ríos, nos pongamos de acuerdo en las presas que hay que construir y las formas de acopiar agua, ¿no? La política y cómo le vamos a dar el uso para agricultura. Tenemos un grave problema en agricultura. No tenemos insuficientes presas, por una parte. Primero, nos estamos comiendo el país. Nos estamos comiendo los árboles, estamos destruyendo los árboles, que es lo que produce agua, que es lo que retiene el agua. Segundo, no tenemos suficientes presas para producir agua. Tercero, la mayor parte del agua, el 70% del agua se usa se utiliza para un uso solamente, que es agricultura. Y la mayor parte de esa agua se desperdicia porque tenemos riego por inundación, inundamos los campos y la mayor parte de esa agua se va por ahí mismo, mientras tenemos déficit de agua en las ciudades para uso. Y luego, cuando usamos el agua para acueducto, solo 54% de la población recibe agua dentro del hogar, dentro de la vivienda. El resto se recibe fuera de la vivienda. En llaves en el patio o llaves públicas, 48. La cifra de 2018. Y no ha cambiado de 2018 para acá. No. Claramente. Toma en cuenta el calentamiento global. Parece que no lo están tomando todo en cuenta, eso. Cuando están hablando de 20 años. Con un enfoque tiene que ser con un enfoque de cambio climático y de resiliencia frente a de eventos climáticos extremos. Y estamos teniendo empresas de agua que no funcionan. No hay una autoridad nacional del agua, no hay una entidad pública que regule. Pero falta la ley. Porque falta la ley de agua, que tiene 20, 30 años tenía pelo cuando se empezó a discutir la ley de agua. Por Dios, yo me acuerdo que se empezó a discutir. Que tú tenías pelo. Sí. O sea, imagínate tú. Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho de eso ya. Entonces es muy grave el problema. Es decir, tú no tienes una política nacional de agua, de cuánto vamos a copiar, cuánto vamos a destinar a agricultura, cuánto podemos destinar a agua potable. Y tampoco tienes una entidad única de agua potable y saneamiento. Si tú tienes 8 o 9 entidades públicas y no tienes una entidad que las regule, que establezca una política. Y las empresas son altísimamente ineficientes. El cobro del agua es bajísimo. Y entonces es el mismo tema que la energía.
Es decir, mucho más grave en el sentido de la calidad de las empresas. La calidad de las empresas de agua es mucho peor que la calidad de las empresas de energía. La diferencia es que en el caso de energía tenemos que importar el petróleo y la fuente de energía. En el caso de agua llueve. Sí. Hasta que deje de llover o hasta que no podamos retener el agua porque nos hayamos quedado sin árboles para poder retenerlo. O sea, las consecuencias son mucho más graves en materia de... Las consecuencias financieras en el sector eléctrico son mucho más graves, pero a largo plazo las consecuencias de no tener entidades de agua que cobren y que la gente pague el agua y que eso ayude a producir el agua desde las tomas de agua, pero también hasta la protección de las cuencas, esas consecuencias son mucho más graves. Esos proyectos que ustedes tienen con el BID, Banco Mundial y la parte francesa, la agencia francesa, ¿ha hablado de Haití? O sea, ¿piensan en Haití sobre eso? O sea, colateralmente. Mira, con el caso en el caso del Banco Mundial nos estamos concentrando en agua potable y saneamiento. Y estamos montando un programa nacional de agua potable y saneamiento. Por lo tanto, no estamos todavía trabajando el tema de la gestión del recurso hídrico en sentido amplio. Cuando tú hablas de la gestión del recurso hídrico, entonces toca de que en la República Dominicana se produce una parte del agua que alimenta a los ríos, los acuíferos. Digamos, en el territorio dominicano se produce una parte del agua que va a los acuíferos en Haití, mucho menos al revés. Es mucho menos al revés. Entonces, cuando trabajemos el tema de los acuíferos y un plan de manejo de cada una de las cuencas, hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la cuenca del Artibonito, eso hay que manejarlo con Haití obligatoriamente, porque los haitianos dependen también mucho de esa cuenca. Y eso es todo un desafío, como cualquier cosa que podamos trabar con. No, y mire el lío ahora. Haití. Sí. Entonces, es un tema claramente pendiente. Materia de deuda. Y espérate. ¿Y Madrigal? Bueno, No Madrigal, porque ya no se llama Madrigal, ahora se habla Jaina. Lo que pasa es que Luis Manuel y yo somos enfermos con el asunto del agua, tú sabes. Bueno, no estoy... eso es una de las presas que está planteada. Complicada. Que creo que debe ser otra vez el resultado de un diálogo y de... Claramente, siempre el gobierno toma la decisión. Yo creo que no es la única. Por ejemplo, en este momento está construyendo la presa de Guayubín, está planteada la construcción del sistema de presas en la placeta. Hay una oposición del carajo. Pero parece que se está trabajando ya con el tema de la placeta. Esos proyectos no pueden hacerse de espalda a las comunidades, sino involucrando a las comunidades. No podemos seguir entrando en conflicto con las comunidades y luego que está construida y las comunidades están golpeadas y desplazadas, le negamos el derecho al agua y no pueden siquiera hacer uso del agua que se está, digamos, embalsando donde ellos residían. Mira, increíble, nos cogimos un segmento de agua. Vamos al corte. Con Pavel Isa Contreras. Pavel, nos quedan 11 minutos. No queremos quitarte haciéndote preguntas. Tiempo, para que tú dispongas de él y hable de los planes que tiene el gobierno en términos de desarrollo y planificación del 22 hacia adelante. O sea, quiero que tú hagas casi una exposición. Sí, yo creo que el PRM y el presidente Abinader ganaron las elecciones sobre la base de un plan de gobierno cuyo lema fundamental es mejorar la calidad de vida de la gente. Ese plan, ese programa de gobierno, junto en el contexto de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los ODS, de la Agenda 2030, se transformó en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. El plan plurianual es un plan que están obligados por ley a hacer todos los gobiernos cuando asumen, que es un plan de 4 años, que es la expresión, digamos, cuatrienal de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Okay. Entonces, en ese contexto se preparó ese plan. Y ese plan, otra vez dice, el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Todas las políticas del gobierno tienen que ir dirigidas a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero el de Peña. Bueno, sí, primero la gente.
desarrollo humano, todo eso, ¿no? Entonces, lo que está planteado en ese plan plurianual es políticas, metas, indicadores para medir el cumplimiento de esas metas e indicadores para medir la producción pública que apunta a cumplir con esa meta en 33 áreas. Concentrémonos, digamos, en las que directamente tienen que ver con calidad de vida de la gente. Eso implica también reformas. Hay metas en materia de empleo y en materia de empleo lo que está buscando el gobierno es incrementar de manera significativa el ritmo de crecimiento del empleo formal. Por aquello que decíamos en el primer segmento, es decir, el empleo informal es un empleo más, en promedio, suele ser un empleo más precario que el formal, con ingresos más bajos, con remuneraciones más bajas y con menor nivel de protección. Y tenemos que incrementar el empleo formal. Pero eso se hace con políticas para crear empleos, para facilitar la creación de empleo, pero especialmente con un incremento en la demanda de fuerza de trabajo, con un incremento en la creación de puestos de puestos de mayor calidad de empleo. Y eso se hace con política de desarrollo productivo. Entonces se plantea una política industrial y yo estoy viendo cosas bastante interesantes que están haciendo los colegas del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME en esa materia. Creo que no estamos aprovechando el nearshoring, es decir, el retorno a áreas cercanas a la influencia de Estados Unidos de inversiones que estaban en Asia. Yo no creo que va a haber una recomposición. Yo no creo que va a haber una recomposición industrial drástica a nivel mundial, pero hay algunas inversiones que van a volver. Y si este país puede pellizcar un poquito, solo un poquito de esas inversiones, cambia el panorama, porque es un país pequeño. Entonces, si tú traes alguna de esas inversiones clave, te va a mover, digamos, las jugadas en materia de empleo formal. Pero también hay una política de calidad. Ese es el problema, que hay un problema de calidad. En la industria nacional. Que no lo tiene Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica no puede tener esa ventaja a nosotros. Ya, bueno, vamos a tener que estar compitiendo. En materia del sector industrial nacional, el tema de la calidad es fundamental. Si tú quieres competir con las importaciones y exportar, tienes que mejorar la calidad de la producción industrial y hay una política nacional de calidad en ese sentido. Es decir, tienes una política industrial para mejorar, para atraer inversiones en la industria, especialmente en zona franca, pero también para mejorar la calidad de los productos y poder exportar, y creo que se están viendo resultados. Infotep está haciendo un trabajo en eso, ¿no? Igualmente. Bueno, ahí voy. Entonces tienes una política, debes tener una política también para turismo, y la política de turismo es la diversificación del tipo de turismo y también del destino, que no sea solo en el este, el turismo de playa, sino en otras áreas, turismo que derrame más en las comunidades, más vinculado a las comunidades. Hay una política de desarrollo agrícola, que yo creo que ahí hay mucho camino que recorrer todavía. Y todo esto está, con enfoque particular hacia el tema de las MIPYMES. Esa es la demanda de fuerza de trabajo. Luego está la oferta, que cómo tú ofertas personas que puedan llenar puestos de trabajo de más calidad y formales con educación. Y ahí viene el trabajo de la formación técnico-profesional, viene el tema de la conversión de los liceos en liceos técnicos, que hagan que los muchachos y las muchachas que egresan de las escuelas del liceo estén listos para el trabajo con habilidades que les permitan recibir un ingreso más elevado. Hay que recordar que el desempleo juvenil es mucho mayor que el desempleo adulto. ¿Tú sabes cómo se llamaba eso? Arte y oficio. Bueno, retomar un poco. En una época, sí, ¿no? Sí. Que después eliminaron todo. Después, escuelas vocacionales, sí. se decía también. Bueno, ahora era técnico profesional, después se le llamó técnico profesional, educación para la empleabilidad, ahora se habla también de eso. Bueno, entonces, digamos, eso es, por ahí es que va, digamos, el asunto del empleo de calidad. Pero luego estamos teniendo el tema de la educación, digamos, la educación en sentido general, no solo para el trabajo, mejorar la calidad de la educación, eso es prioritario, fundamental. Yo creo que hay una conciencia nacional en ese sentido. Y los profesores están conscientes. Y el tema fundamental, el objeto de la política es el magisterio, o tiene que ser el magisterio, sin duda, porque es el centro del proceso, digamos, es un proceso, digamos, es el proceso de enseñanza y aprendizaje, maestros, maestras y estudiantes, pero el estudiante es la materia prima, tiene todo el potencial allí. Quien puede explotar ese potencial de aprendizaje es el maestro o la maestra.
y tenemos que transformar el magisterio completamente. Y por eso hay una visión en ese sentido. Igualmente pasa en el tema de salud. Se empezó con el tema de la cobertura universal del aseguramiento en salud, pero eso es importante, pero es insuficiente. Hay que profundizar la cobertura. Es decir, sabemos que el seguro es muy poco profundo en el sentido de que lo que te cubre, digamos, es muy limitado. Y luego está la calidad de la atención. Y la calidad de la atención en dos sentidos. Atención primaria, que es donde todavía nos queda más por recorrer, y luego a veces nos olvidamos de que el tema de la atención a otros niveles sigue siendo un desafío enorme, y por eso se habla de la construcción de más hospitales, de una red traumatológica, de tecnología. Entonces, nos tenemos que mover en esos dos planos. La atención primaria, que debe ser, creo que, lo fundamental, pero también tenemos que seguir avanzando. Yo decía... el 6% que están hablando. Lo que pasa es que el financiamiento, eso es un tema. ¿Cuánto realmente? Que quieren hacerlo por ley, igual que la educación. Lo que pasa es que el financiamiento de la salud es mucho más complejo, porque hay un financiamiento es atar al Estado. Un Estado está que no atado tiene por dinero. todas partes. Pero de todas maneras, cuánto este país, cuánto del gasto en salud o es gastado directamente por el Estado o es mandado por el Estado, porque por ley hay que retener salario ya en los salarios para pagar la seguridad social. O sea, hay que tener ese panorama completo. No sería, yo sé que en salud sabemos que se gasta, en salud pública, se gasta el 2%, menos del 2% del PIB, pero hay que sumarle la otra parte. No sé si eso puede llegar a 4 o a 3 puntos y pico, realmente no lo sé. Ciertamente, el problema es que el gasto, o sea, una de las consecuencias más graves, aparte del problema de calidad en la atención, es el tema del gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es tremendamente elevado y hay que bajarlo. Por aquello de que hay una cultura de que lo público no le duele a nadie, el Estado se ve limitado a tener inversión de salud de alta tecnología o de alta calidad en ese sentido. O sea, no podría haber una especie de APP donde el sector privado sea el administrador de esos centros de salud. Mira, como pasó con el HOMS, aunque es muy caro ya, pues no está a la mano disponible para la clase pobre. Ese es el tema. Entonces, la prioridad es atender a la población de más bajos ingresos. Y esa población está empleada en sectores informales de muy baja productividad y por lo tanto el gasto público es indispensable. Probablemente tú puedes ahorrarte muchos desafíos, muchos gastos en atención del segundo y del tercer nivel si tú tuvieras atención más adecuada en el primer nivel y atención primaria. Y las unidades de atención primaria estuvieran diseminadas por todo el territorio y tuvieran la calidad suficiente que le permitiera atender a muy bajos costos esta población preventiva en el punto de entrada. Entonces, digamos que esa es la idea, es atender los problemas de vivienda, atender los problemas de empleo, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad, con una transformación empezando con una transformación de la policía. Se quedó algo, la delincuencia se quedó pendiente, porque no hay tiempo ya para que tú toques el tema. Pero pronto que tú tengas un tiempo más para que expliquen el problema. Pero eso está en los periódicos todos los días. Lo otro es que no está en los periódicos. Lo que acaba de decir. Digo, lo de la seguridad, que todos los días hay información. Necesitamos la transformación de la policía. Gracias, Pavel, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, por mantenerse ahí. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.